muy especial, bienvenidos a Sinergia Informativo, un programa que está hecho para personas informadas, inteligentes, interesantes y calificadas como usted. Información política y administrativa que es de interés general. Absolutamente todo lo que pasa en nuestras vidas, lo que queremos que hagan parte de nuestra felicidad, tiene que ver con decisiones políticas y administrativas. El tema de la seguridad y de la paz, el tema de la tranquilidad y la paz, el tema de querer vivir en paz, también, por supuesto. Porque, por ejemplo, ustedes han venido oyendo hablar de paz total. ¿Qué es paz total? Bueno, desde hace mucho tiempo venimos oyendo hablar de procesos de paz, pero el de la paz total del presidente Gustavo Petro tiene que ver con que sean todos los grupos armados al margen de la ley, todos los generadores de conflicto y de violencia, los que hagan parte de las negociaciones. Y ello incluye a los grupos o estructuras organizadas criminales que no son ni de izquierda ni son paramilitares, son combos y bandas. Entonces, ello va a permitir que, si se logra, realmente haya paz total. Por eso hemos invitado hoy a Jorge Mejía Martínez. Él es el coordinador de la delegación con los diálogos o de diálogos con las estructuras criminales acá en el Valle de Aburrá. Doctor Jorge, bienvenido a Sinergia Informativa. Muy buenos días, tardes ya, Roger. Muchas gracias por la oportunidad, por la invitación. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo de trabajo de Sinergia Informativa y lógicamente para todas las personas que nos están viendo y oyendo a esta hora. Muchísimas gracias, doctor. Para empezar, yo siempre tartamudeo, siempre me pego cuando voy a explicar cuáles son todos los grupos que hacen parte de la paz total. Entonces usted sí nos puede decir, ¿cuáles son esos grupos que hacen parte de esa coordinación suya? Sí, Roger, digamos, como para contextualizar más todavía, que la paz total es una política del gobierno nacional que implicó un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso en noviembre del año 22, que esa ley es la sombrilla que ilustra todo este proceso que lleva a cabo actualmente en el país con distintos actores, con distintos protagonistas. De un lado, los sectores conocidos como beligerantes, los que tienen de pronto alguna connotación política, tipo ELN, tipo disidencias de las FARC, y de otro lado, los actores que no tienen ese reconocimiento político, pero que han sido generadores de violencia, como ocurre actualmente con las estructuras armadas ilegales urbanas de Medellín, de Quibdó, de Buenaventura, que somos las tres ciudades que estamos en este proceso. También hay otros sectores como las llamadas autodefensas gaitanistas de Colombia que todavía no se han involucrado a la paz total, pero que han pedido pista para participar. Entonces, en el caso de Medellín y el Valle de Aburrá, hay unas estructuras históricas que tienen 30, 40 años de vigencia, que se originaron desde la época de Pablo Escobar y posteriormente de Pablo Escobar con Don Berna. Entonces estamos hablando de lo que inicialmente hace muchos años se conoció como la oficina de Envigado, hoy simplemente la oficina, la Terraza, que es otra estructura muy reconocida a nivel nacional e internacional, los Pachelis, que son una estructura que ha actuado fundamentalmente en el norte del Valle de Aburrá, los Pesebreros en el noroccidente de la ciudad, los Triana en la comuna centro oriental, los Mesas, que también es una estructura muy consolidada, organizaciones que han generado, lógicamente, distintas modalidades de violencia en nuestro territorio, homicidios, extorsiones, desplazamientos, desapariciones, etcétera, etcétera, y que las autoridades, desafortunadamente, no han sido capaces de neutralizar. Lo máximo que han hecho es detener a algunos de sus jefes, pero esa actividad delincuencial es tan lucrativa que inmediatamente cae un jefe, no falta quien lo reemplace. Entonces, Claro. son organizaciones muy consolidadas en nuestro territorio, las que acabamos de mencionar, que ejercen una gran influencia sobre los combos y las bandas que se
han regado por todo el territorio, en los barrios y en las comunas, y que son las organizaciones de base, que son instrumentalizadas por estas grandes estructuras. Sí. Oiga, doctor Jorge Mejía, entonces usted las explica y entonces ahí es cuando nos surge la inquietud de, con esos otros grupos, digamos que hay un cierto sentimiento, déjenmelo decir de esta manera, un cierto sentimiento más altruista, si se quiere, desde su origen, porque dicen que tienen tendencias políticas y la política para cambiar el statu quo, por ejemplo, tanto de izquierda como de derecha, estoy hablando de guerrillas como de paramilitares que surgen precisamente como reacción a las guerrillas, pero tienen esa tendencia política. Estos grupos no tienen ese sentimiento, son más egoístas, permítame, en su actuar porque sus propósitos son más particulares y son económicos. ¿Cómo se convencen de hacer parte de este proceso de paz total? Sí, Roger, estas son organizaciones que no han tenido motivaciones políticas en el sentido de que su pretensión sea enfrentarse al Estado para convertirse en gobierno, como sí tiene, por ejemplo, el ELN o han tenido las FARC a lo largo de su historia. El tema se confunde más porque, como tú lo dices, a la hora de la verdad, los comportamientos, las rentas, el narcotráfico ha sido un factor común en todo tipo de organización generadora de violencia en nuestro país, llámese beligerante o no sea beligerante. Entonces, eso confunde y lógicamente hace que sea necesaria esta explicación. Pero para el caso nuestro de las estructuras de alto impacto, como se denominan en la ley 2272, son organizaciones que han estado dedicadas más al lucro, a hacer, a tener beneficio económico y una serie de actividades que han llevado a cabo y alrededor de esas actividades, lógicamente, se han generado hechos de violencia. Sí, Y es lo que llevó a que Medellín, en la década de los 90, finalizando los 80, fuera reconocida como la ciudad más violenta del mundo por el número de homicidios por cada 100.000 habitantes, que ha sido una cifra no superada todavía por ninguna ciudad en particular y que llevó a que Medellín fuera reconocida en el planeta como, como un territorio excesivamente violento. la más violenta de todas las ciudades del mundo en su momento. Permítame, doctor Jorge Mejía, hagamos un corte para mensajes y enseguida continuamos con esto que usted me está contando, que es formidable, porque de alguna manera es público, pero realmente no se conoce mucho, especialmente por medios. Ya regresamos. Estamos conversando con Jorge Mejía Martínez, él es el coordinador de la Delegación de Diálogos con Estructuras Criminales, bueno, no solamente en Medellín, el Valle de Aburrá, sino, por ejemplo, en Chocó. Doctor Jorge, ¿quiénes son las personas que están al frente de estas conversaciones, de un lado y del otro, para poder, pues, algún día, ojalá no muy lejano, llegar a un acuerdo de paz? Sí, Roger, en el mes de mayo del año anterior, 2023, el presidente de la República designó unos delegados que por parte del gobierno llevarían a cabo esas conversaciones con las estructuras. En esa delegación habemos unos delegados principales y unos asesores. Como delegados principales está una senadora del Pacto Histórico, Isabel Cristina Zuleta. Está igualmente una lideresa social de la ciudad, Girlesa Quintero. Igualmente está Luis Guillermo Pardo, una persona muy reconocida en el territorio. Luz Helena Zavala, quien también tiene un recorrido académico muy interesante. Y como asesores están Luis Fernando Quijano, una persona igualmente muy reconocida en el territorio, Johan Giraldo, e igualmente un profesor de la Universidad de Antioquia, experto en esos temas, Álvaro Córdoba. Esa es la delegación que se designó por parte del presidente. E igualmente, en esa misma ocasión,
designó los voceros de las estructuras, designó 7 principales y 10 suplentes. Entre los principales está Juan Carlos Mesa, que ha sido conocido como con el alias de Ton, ha sido la persona más representativa de la oficina. Está Freiner Sánchez, conocido como Carlos Pesebre, e igualmente otras personas como Juan Camilo, no recuerdo el apellido, conocido como Chata, en representación de la terraza. Eh, bueno, Ujú. representantes de los Pacheli, representantes de los Mesas, representantes de los Tiana, como acabo de decir, y esas Sí. personas fueron designadas como voceros por parte del Ah, presidente. El 2 de oiga, junio se instaló la mesa entre la delegación del sí, gobierno nacional y los voceros que participaban en estas conversaciones. gente muy calificada, desde la institucionalidad, ustedes, los que mencionó, gente que sabe, gente que ha pasado, que la gran mayoría han pasado por acá, por las cámaras de sinergia informativa, porque son gente que sabe sobre estos temas del conflicto y de la búsqueda de la paz. Y gente cualificada desde el punto de vista de lo que representan por la legitimidad de las estructuras organizadas. Entonces, esto pues permite decir como que decisión que se tome será decisión que se acate de las bases, perdón, en las bases, que no es, digamos, que estar conversando con cualquiera, sino que en esas estructuras criminales esta gente es acatada, los jefes son realmente acatados. Sí, hay dos particularidades que vale la pena mencionar con relación a este proceso que, como lo hemos dicho, se lleva a cabo en las instalaciones de la cárcel de mediana y máxima seguridad de Itagüí, conocida como la Cárcel de la Paz, donde están concentrados la gran mayoría, por no decir todos las personas que han tenido liderazgo de estas estructuras en las últimas décadas de la ciudad y del Valle de Aburrá, en la fase de exploración que se llevó a cabo después de instalado el gobierno de Gustavo Petro, se logró para generar confianza recoger a las personas que estaban en La Picota, que estaban en Valledupar, etcétera, etcétera, concentrarlos en Itagüí para facilitar esos Ah, procesos de conversación. Y sí, realmente fue una gran decisión porque facilitó este diálogo. claro. Entonces, estas personas tienen reconocimiento en las bases, tienen autoridad, han sido personas que han ganado un prestigio entre las bandas y los combos de la ciudad y por ello aspiramos a que cualquier decisión que se pueda tomar como consecuencia de las conversaciones sean acatadas por la inmensa mayoría de quienes hacen parte de estas organizaciones a nivel territorial. Me parecía una expresión eufemística, permítame la expresión, doctor Jorge Mejía, cuando hablaban de la cárcel de La Paz. Pero sabe que escuchándolo yo a usted ahorita y conociendo las calidades de las personas que están ahí en la mesa de diálogo, que ya no es pues el doctor Rueda que está ahí en esta imagen, ya él no es el alto comisionado para la paz, pero todos los otros, los que hacen parte de la mesa aquí, de verdad, no es eufemístico el nombre de Cárcel de la Paz. Es posible. Vamos a hacer un comentario último, doctor, antes de irnos a mensajes, doctor Jorge, sobre esto que estoy diciendo. Es posible que ese nombre de Cárcel de la Paz se materialice con lo que se busca por parte del gobierno de Gustavo Petro y es la paz y total, porque vincula a estas estructuras armadas que han sido tan difíciles de sentar. Él las hay todas en la cárcel de La Paz. Sí, efectivamente, hay toda una herencia, digámoslo así, de conversaciones, de diálogos que se han llevado a cabo en ese centro carcelario. Recuerda con el tema de los paramilitares, allí Sí, todavía hay presencia de personas como Macaco, quien tiene un gran reconocimiento a nivel nacional por haber sido uno de los dirigentes más destacados del paramilitarismo en Colombia con Mancuso. Entonces, por la cárcel de Itagüí han pasado buena parte de los procesos de paz que hemos tenido en Colombia en los últimos años y por eso ese reconocimiento como la cárcel de la paz.
Sí, señor. Estamos conversando con Jorge Mejía, él es el coordinador de la delegación de los diálogos con estructuras criminales a propósito de la búsqueda de la paz total del gobierno de Gustavo Petro Urrego. Ya regresamos. Jorge Mejía Martínez, el coordinador de la delegación de diálogos con las estructuras criminales, que hacen parte de esa mesa de negociación que se está llevando a cabo en la cárcel de Itagüí o cárcel de La Paz para lograr la paz total. Doctor Jorge, Edinson Rojas, conocido como Pichigordo, quien fue asesinado el viernes pasado, hace unos días en Medellín, también hacía parte de esta mesa de conversaciones. Edinson hizo parte como facilitador de paz. Él cumplió un papel muy significativo en la fase de exploración, o sea, en la fase inicial de este proceso, en el cual se buscaba generar condiciones para que finalmente se instalara la mesa. E incluso después del 2 de junio de instalada la mesa de conversaciones, él siguió apoyando el ejercicio, apoyando el proceso. Él cumplió, la última vez que yo lo vi, Roger, fue finalizando el año anterior, cuando en la mesa discutíamos sobre qué hacer para resolver un problema que se presentaba en la ciudad, en el sector de Manrique, donde hubo una ola de violencia. Varias personas fueron asesinadas, y eso nos preocupó ostensiblemente porque creíamos que era posible desde la mesa y a través de las personas que hacían parte de la terraza resolver ese problema. Y efectivamente se resolvió y en esa labor el amigo Edinson Rojas cumplió un papel muy destacado colaborando con resolver esa problemática que teníamos en ese sector de la ciudad. O sea que protagonista en todo caso, de una manera o de otra. Y lo preguntamos porque a propósito del homicidio, algunos plantearon, incluso alguien que usted mencionó ahorita como una persona que sabe mucho del conflicto, Luis Fernando Quijano, quien estuvo con nosotros, el director de Corpades, nos dijo, ojalá que no, pero esto podría tener el coletazo pues, de más violencia, por un lado, más violencia en la ciudad de Medellín, por aquello de las retaliaciones. Y segundo, pues que podría ser la intención de alguien de golpear por debajo este proceso de paz con las estructuras criminales, entre ellas la Terraza, porque él es conocido o fue conocido como un jefe histórico de la Terraza y de la oficina. Así es, Roger. No tenemos pruebas, nadie las ha sacado a colación de que Edinson estuviera delinquiendo, nada de eso. Lo que sí sabemos es que estaba trabajando por la paz, de que estaba aportando su granito de arena, y si esto lo aunamos a otros hechos, a otras situaciones que se han presentado alrededor de la mesa de conversaciones de Itagüí, como los perfilamientos, como los seguimientos a las familias, particularmente a las esposas de quienes participan de las conversaciones, hay un cuadro, hay un marco de inseguridad que hace pensar que puede que ese hecho de Edinson esté encadenado con otras situaciones que buscan desactivar el proceso que estamos llevando a cabo en aras de la paz urbana en Medellín y en el Valle de Aburrá. ¿Qué cercanía tiene usted, doctor Jorge, con el alcalde Federico Gutiérrez? ¿Qué posibilidades hay de puentes? Porque lo vimos a él hablar mucho de cosas en torno a este proceso que no son como de su agrado, pues no las considera como realmente viables. Por ejemplo, cuando mataron a Pichi Gordo, lo que dijo fue un bandido y Luis Fernando Quijano lo que dijo fue, hombre, ojalá esas expresiones no golpeen este proceso que va por buen camino. Sí, el consejero comisionado, como se denomina ahora, ya se suprimió la palabra alto comisionado, ya se llama consejero comisionado Oti Patiño, quien Ujú. reemplazó a Danilo Rueda.
Él se ha reunido con el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, ha tenido contacto posteriormente con él alrededor de este ejercicio, alrededor de este proceso. Nosotros hemos entendido que el alcalde Federico esté pidiendo que llevar a cabo estas conversaciones no implique debilitar el ejercicio de la autoridad en la ciudad, y eso lo compartimos. Ahí no tenemos, creo yo, grandes diferencias, porque al mismo tiempo que avanzamos en el proceso de paz urbana, la policía, la fiscalía sigue actuando, tiene en cumplimiento de sus funciones, de sus obligaciones, perseguir el delito, perseguir la delincuencia organizada de la ciudad. En ese sentido no tenemos problema. Hemos conversado con funcionarios del distrito, con el secretario de Seguridad Manuel Villa, hemos conversado con el secretario de la no violencia Carlos Arcila, y hemos encontrado que a pesar de existir diferencias no son tan inmensas como para decir que son enemigos de la paz. Yo creo que ese calificativo no es dable en estos momentos, porque ellos han planteado cuestionamientos, observaciones que me parece que pueden ser pertinentes y que creemos que no van en contravía de que en algún momento decidan apoyar abiertamente este proceso de paz urbana, que en última instancia no solamente va a favorecer a las estructuras, no solamente va a favorecer a la población, a la comunidad, sino también a la misma institucionalidad. Qué bueno escuchar eso, doctor Jorge Mejía, pues porque precisamente se siente que todos empujan hacia el mismo lado, hacia un sueño de todos que es la paz, no solamente rural, sino urbana, que viene de la mano de la violencia de estas estructuras criminales. Comentario final positivo, digámoslo así, alentador, esperanzador de su parte cortico, de 20 segundos, en torno a la importancia de que la comunidad piense en que esto es posible y que se apoye este tipo de labores que se están realizando con las estructuras armadas urbanas de Medellín y de las zonas urbanas que tienen, en las que ustedes tienen incidencia. Sí, Roger, nos hemos acostumbrado como país a vivir en situaciones de violencia desde la eh, Constitución de la República. Llevamos 200 años donde son más excepcionales los periodos de paz que los periodos de violencia. Y hoy tenemos un presidente que se ha decidido por buscar la paz total, involucrando todos los actores y todos los factores de violencia. Es una paz integral igualmente. Creemos que es la implementación de vida del Estado social de derecho en todos los territorios, tanto rurales como urbanos. Es una oportunidad que no podemos desaprovechar. Hay voluntad por parte de todos los actores, tanto del gobierno como de las estructuras delincuenciales que han operado en nuestro territorio, y no podemos desaprovechar esa posibilidad de tener un mejor presente y también fundamentalmente un mejor futuro. Gracias, mil gracias a Jorge Mejía Martínez, coordinador de estas delegaciones de diálogo con estas estructuras criminales. De verdad que es un programa esperanzador y por eso lo quisimos hacer completico con usted para que esta información les llegue a nuestros televidentes, a nuestros internautas que siempre han estado anhelando la paz, no solamente rural, sino urbana, sobre todo últimamente urbana. Muchísimas gracias, doctor Jorge. Con mucho gusto. Buen día para todos y todas. Muchas gracias. Muy amable, muy querido y muy claro. Y yo creo que definitivamente inspirador, estimulador en torno a la paz que todos queremos. Muchísimas gracias. Chao.